Empezamos la práctica 9. En esta práctica 9 vamos a trabajar con un par de bases de datos. Una es múltiplesescalas.sar. Es una base de datos pequeña en número de participantes porque solamente contamos con 86 personas, pero para los fines docentes que perseguimos sería suficiente. En esta escala lo que se hizo hace años fue recoger información acerca de motivación académica. Tenéis información sobre cuáles son las escalas que se han administrado. Esta escala de motivación académica es una escala de 28 preguntas. Información sobre satisfacción con la vida, con un cuestionario muy común en este área. Son 5 preguntas. Una escala muy breve de personalidad es la escala TIPI, es una escala de 10 ítems. Comento en una nota a pie de página que si yo tuviese que hacer investigación de según qué perfil, yo no la utilizaría, pero ¿por qué en algunas ocasiones sí que se ha incluido? Cuando digo depende del perfil, imaginemos que estamos haciendo un estudio epidemiológico donde estamos incluyendo 300 ítems. Si estamos incluyendo 300 ítems y ya tenemos a los participantes exhaustos de responder, no les podemos decir y ahora 50 preguntas de personalidad y mucho menos ahora 200. Entonces, en algunos contextos se buscan escalas muy cortas. Si el foco fuera la personalidad evaluada con un nivel de precisión, esta escala daría problemas, pero para arrancar sería suficiente. Y también la escala de sentido de la vida, el año en el que empezaron los estudios, la nota autoinformada, el sexo y una escala de satisfacción académica. Vamos con las preguntas. Nos pregunta y nos pide que calculemos las puntuaciones para cada participante en los 5 grandes. Para ello, hemos de revisar el contenido de los ítems y ver cuáles van en sentido directo y cuáles van en sentido inverso. No hace falta realizar un análisis factorial para distribuir ítems por factores, entre otros motivos porque con solamente 10 ítems, 2 ítems por dimensión y solamente 86 personas, esto daría bastantes problemas. Pero por una interpretación puramente teórica de saber cuáles son los 5 grandes, podemos ir distribuyendo. Por ejemplo, el ítem extravertido entusiasta iría a una dimensión en concreto de los 5 grandes y también tendríamos un ítem que sería un ítem inverso. Tenemos 5 directos, 5 inversos, un directo y un inverso para cada una de las 5 grandes dimensiones. ¿Qué tendremos que hacer para resolver esto? Pues lo dicho, primero distribuirlos, detectar cuáles son los inversos, a esos inversos darles la vuelta. ¿Cómo? La recomendación es transformar, recodificar en distintas variables y para eso necesitaremos saber de cuánto a cuánto van los ítems. Para aclararnos de cuánto a cuánto iban los ítems en el rango de respuesta, habría sido mejor todavía que nos lo dijeran directamente en el enunciado, pero si no, podemos revisar los 10 ítems y ver que son ítems que van de 1 a 5. Ya tenemos, por tanto, fijado el rango de respuesta, sabremos cómo recodificar en distintas variables. En ese menú de recodificar en distintas variables no hace falta que vayamos incluyendo los ítems de uno en uno. Podemos incluir todos los ítems que sean inversos de una sola vez, porque en ese menú, siempre que aplique la misma regla de transformación, pueden ser incluidos simultáneamente. Y después calcular una puntuación total para cada una de las dimensiones. ¿Cómo la calcularíamos? En este caso sería transformar, calcular variable, donde aquí pondríamos el nombre de la dimensión y la suma del ítem directo más el ítem inverso recodificado. Y aquí sí que tendríamos que ir entrando 5 veces o bien una vez que hayamos pegado la sintaxis para una de las dimensiones, podemos copiar y pegar en sintaxis e ir ajustando esa sintaxis. En líneas generales, en psicología y por ende en las prácticas y en esta asignatura, las puntuaciones totales de las escalas serán sumas de ítems, tras asegurarnos de que todos están en el mismo sentido. Un matiz de los 5 grandes es que, a diferencia de otras escalas que tienen un nombre más claro, suele haber escalas de autoestima, no suele haber escalas de falta de autoestima. Sin embargo, en el caso de los 5 grandes, uno puede hacer una escala de
neuroticismo o de estabilidad. Es algo relativamente a elecciones, habitual también que en las escalas se sugiera una de las dos opciones, pero podría ser interpretable del otro modo. Lo que necesitamos claramente es saber por cuál de las dos nos decantamos, porque si vamos a por estabilidad o vamos a por neuroticismo, el patrón de relaciones con otras variables diferirá. La relación de neuroticismo y satisfacción con la vida esperaríamos que fuera negativa. La relación de estabilidad emocional con satisfacción con la vida esperaríamos que fuera positiva. Y esa sería lo que nos permitiría concluir la primera de las preguntas. Nos dice la 1.2 que se espera que aquellas personas en búsqueda de sentido de la vida tiendan a puntuar más alto en neuroticismo. Si estuviéramos pensando y hubiésemos calculado nosotros estabilidad, mentalmente podríamos hacer la modificación en el sentido de la correlación esperada. En el cuestionario no tenemos tal cual las puntuaciones de búsqueda del sentido de la vida, pero tenemos los ítems para llegar a ello. A través del enlace que se facilita aquí, yo puedo llegar a el contenido de los ítems y el redactado de los mismos y la propia clave de corrección. Esta escala de 10 ítems está midiendo presencia y búsqueda de sentido de la vida, y en el pregunta 1.2 nos está incidiendo, nos está comentando que estamos buscando búsqueda de sentido. Entonces, la variable búsqueda son estos ítems de aquí. ¿Qué tendríamos que hacer? Vemos que según el propio clave de corrección no hay ningún ítem inverso, todos son directos, procederíamos a sumarlos para crear la variable búsqueda de sentido de la vida, y esta es una hipótesis de correlación. Se espera que la correlación sea de un determinado signo y estadísticamente significativa. Eso sería la pregunta 1.2. Y para la pregunta 1.3 es que correlacionemos las 5 grandes dimensiones para la presencia de sentido de la vida. Y esa correlación la realizamos y vemos cuál es el valor más alto que encontramos. Eso es lo que nos está pidiendo aquí.